Un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva emisión de Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Un espacio dedicado a la divulgación de la nanociencia, nanotecnología y las maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Jessica Valeria Romero Ruiz. Y yo soy Delia Guzmán Abonce. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a nuestro invitado, el doctor Arturo Hernández Medina. Un gusto tenerlo con nosotros en este nuevo episodio, doctor, aquí en su espacio. Muchas gracias por la invitación. El doctor Arturo Hernández es un destacado profesional en el campo de la ingeniería biomédica. Su licenciatura en Ingeniería en Automatización la cursó en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también obtuvo su maestría en Ingeniería Biomédica. Su doctorado en Ingeniería Biomédica lo obtuvo en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde fue reconocido con la máxima distinción, Medalla Mérito Académico. El doctor Hernández ha acumulado una variedad de experiencias, incluyendo roles como emprendedor en la gestión de equipos médicos en GEGA, Soluciones Biomédicas. Es profesor en la Facultad de Ingeniería en el Programa Académico de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Querétaro y enlace de Ciencias Médicas en AlphaCard, México. Además, ha sido reconocido con varios honores y premios, destacando también el Premio Anual de la Juventud Municipal por Mérito Académico. En esta emisión de Quanta, el doctor Hernández nos compartirá sobre el artículo titulado Personas sin hogar y abuso de inhalantes, un estudio de casos interdisciplinar sobre cognición, conectividad cerebral y comportamiento social. Para dar inicio a esta entrevista, nos gustaría saber cuál fue el objetivo principal de este estudio. Bueno, el objetivo principal del estudio pertenece a un conjunto multidisciplinario donde se trata de conocer cuáles son los efectos de diversas sustancias o diversas drogas en el cuerpo humano. Específicamente fue un participante en situación de calle y ver cómo impacta el hecho de los solventes en su sistema nervioso central, pero visto desde una perspectiva amplia, apreciando también el punto de vista de la cognición, el punto de vista de la relación social que tiene el participante, y no solamente la neuroimagen. Entonces, sobre el participante en el que se estudió durante el artículo, durante el proyecto, ¿cómo fue que se seleccionó? Curioso y complicado porque es muy difícil conseguir un participante en situación de calle que pueda realizar un estudio completo como es. Dentro de mi especialidad, trabajando con resonancia magnética, pues tiene que estar dentro del resonador y ahí tiene que cumplir con varios requisitos radiológicos para no entorpecer el trabajo con el magneto y desde luego que tenga papeles, lo que muchas veces en el caso de personas en situación de calle no tienen ningún papel, entonces no podemos meter a una persona en este caso. De ahí es una situación puntual que cumplió con los requisitos que nosotros buscábamos para poder indagar cómo son las afectaciones de los solventes en el cerebro. De acuerdo a la vida del participante, ¿y cómo fue el impacto de la vida en la calle sobre sus habilidades cognitivas y sociales? Okay, el impacto de la calle es interesante. Estamos llegando dentro del grupo que menciono a conclusiones o hipótesis interesantes en el sentido de que la calle, si bien es un ambiente adverso, también representa un ambiente enriquecido donde tienen que realizar diferentes funciones que hacen que se mantenga, digamos, funcional todo su cuerpo, ¿no? Entonces sí, hay muchas afectaciones como la desnutrición, todo lo que puede llevar consigo. El uso de las diversas drogas, lo cual es está muy cercano en el ambiente. Problemáticas de enfermedades de transmisión sexual son otros que están muy presentes. Entonces son diversas afecciones muy presentes, pero el vivir en la calle sí representa un ambiente enriquecido donde el participante, por ejemplo, tiene que ir a vender dulces para poder sobrevivir, para poder obtener dinero, donde tiene que cuidar de otras personas en su mismo, se crea una especie de familia en la calle y pueden interactuar entre ellos y se crea otro tipo de sociedad diversa. Muchas gracias por su respuesta. Entonces, ¿qué tan importante es el hecho de que exista una sociedad no solamente ya fungida como la sociedad en la que vivimos, sino también este ambiente dentro de la calle para el participante? Tiene mucha interacción, o sea, eso es lo que quiero llegar. Normalmente estigmatizamos el vivir en la calle y decimos, es que seguramente es usuario de muchísimas drogas, y no necesariamente, ¿no? Debemos de pensar que es un participante, que es una persona que ha sido sometida durante mucho tiempo a condiciones adversas de diferentes tipos. Entonces, el estigma, por ejemplo, que se crea es muy complicado
que ellos lo puedan superar, ¿no? En este caso del estudio específicamente, por ejemplo, se evaluaron solventes. Y dentro de los mismos usuarios de drogas, si se pregunta, hasta los mismos usuarios de otras drogas tienen el estigma de no, los solventes son más malos o es lo peor, porque son lo que utiliza la gente de la calle, ¿no? Entonces, todavía dentro de esa comunidad todavía tienen otro estigma más. Y relacionado a la metodología del estudio, ¿podría explicarnos, más bien comentarnos cuál fue el inhalante utilizado? Esa es una pregunta muy interesante y es muy difícil de rastrear. ¿Por qué? Porque dentro de todos los solventes que se utilizan, todos tienen propósito industrial, ¿no? No hay solventes que no hayan nacido con un propósito industrial. De ahí se desvirtúa y tenemos diferentes, puede ser benceno, puede ser sileno, puede ser tolueno, que por ejemplo tolueno es el más evaluado en cuestión científica, en cuestión de literatura, y entonces es donde más se tiene conocimiento. Pero, por ejemplo, en las calles en el centro de la Ciudad de México hay sitios donde se venden hasta cócteles preparados con sabor para que tú vayas y tengas tu mona con sabor y te los dan a muy bajo costo. ¿Por qué? Porque se termina volviendo también un negocio para algunas personas. Entonces, ¿durante cuánto tiempo llegó esta persona a la que se le hizo el estudio en estar consumiendo estos inhalantes? Cuando se evaluó, tenía 30 años. Y estuvo consumiendo solo solventes durante 15 años. Es muy difícil conseguir ese punto de solo solventes porque los pobladores de calle normalmente utilizan una variedad de diferentes drogas, ¿no? Entonces llegan a utilizar coca, llegan a utilizar crack, muchísimo consumo de alcohol, tabaco, marihuana, es decir, es múltiple su consumo, pero este participante rechazaba el resto, ¿no? Era solamente el solvente y el resto decía, es que es dañino para mí. Entonces, tenía 15 años, prácticamente exclusivo consumiendo inhalables. Y de acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, ¿cuáles fueron los principales hallazgos en la salud física y mental del participante? Propiamente, dentro de la batería de pruebas psicométricas y cognitivas que se le realizaron, tuvo un deterioro cognitivo leve, específicamente en memoria. De ahí en fuera, podríamos categorizar que todas las pruebas que se le realizaron era un participante con, digamos, condiciones intelectuales y cognitivas dentro de la media. Entonces, no tenía ningún daño, digamos, mental superior. Esas fueron una serie de pruebas. Teníamos otra serie de pruebas que es el poder estar con él. Es un diario de campo etnográfico. Entonces son antropólogos que acompañan al participante y van describiendo cómo es la situación de calle y cómo es el día a día del participante. Y lograron detectar una problemática al momento del participante querer expresar emociones y querer expresar sentimientos complejos y digamos, al momento de querer explicar su vida y acontecimientos pasados que tenía. Eso podría ir relacionado un poco a la memoria. Yo después les comentaré con los hallazgos de neuroimagen a qué podría ir relacionado. Y desde el punto de vista físico, pues era un participante que no tenía... ¿Con qué lo asocio, no? Por ejemplo, vemos las imágenes en los comerciales de televisión de no te drogues, ¿no? Y evítalo completamente, y vemos a las personas que parecen zombies en la calle. No, los participantes muchas veces son muy fuera de eso, es más el estigma que tenemos nosotros. Este participante cuidaba de su novia padecía enfermedades de transmisión sexual y él era su cuidador principal. Le apoyaba en conseguir comida, en conseguir dónde dormir, en cuidarla dentro del ambiente de la calle. Era un participante que también incluso jugaba fútbol, entonces era un jugador promedio. Entonces, todas sus funciones parecía dentro de la escala normal. Recordar, era un participante que su nivel de escolaridad era secundaria, se le hicieron pruebas que no consideran el nivel educativo. Entonces, ¿qué tan importante es realizar las pruebas psicométricas o en general todos estos ensayos que se le hacen un pre para analizar a la persona dentro de la investigación? Más como pre, yo te diría que es parte de... nosotros somos de ciencias que normalmente decimos duras, ¿no? O decimos ciencias exactas.
yo también tenía ese un poco conflicto cuando ingresé con el grupo de investigación. Yo era como el bicho raro, ¿no? Entonces yo era el de ciencias exactas y el que iba a procesar las imágenes, pero me costó adecuarme a trabajar con diversos perfiles, pero nutre mucho. O sea, cuando nosotros, como desde el punto de vista de ingeniería, podemos centrar nuestros hallazgos, nuestros avances, investigaciones en el campo en algún otro campo, en este caso, por ejemplo, ciencias sociales, en mi caso específico, lo que yo pude encontrar o lo que yo pude procesar a través de neuroimagen, que es mi especialidad, se complementa con toda esta parte antropológica y con todas estas pruebas psicométricas, y varios hallazgos que yo tengo por neuroimagen me los explican cómo es qué es lo que está sucediendo cuando interactúas con el participante. Y algunas cosas de cómo interactúa el participante, yo se las puedo explicar a través del análisis de la neuroimagen. Entonces, no es un previo, ¿no? El previo puede ser el tabaco, puede ser el uso del alcohol, medírselo y decir, ok, sí está utilizando solamente inhalables. Pero el resto de las pruebas son parte de la esencia del realizar un estudio multidisciplinario o interdisciplinario. Antes de continuar conversando sobre esta investigación, es momento de ir a un breve corte. Nosotras somos Delia Guzmán Abonce y su servidora Jessica Valeria Romero Ruiz, y continuamos con su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Y regresamos nuevamente mi compañera Jessica Romero y su servidora Delia Guzmán con Cuanta, espacio donde la escala hace la diferencia. Continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Hernández sobre la investigación Personas sin hogar y abuso de inhalantes, un estudio de caso interdisciplinar sobre cognición, conectividad cerebral y comportamiento social. Retomando el tema, doctor, ¿cuáles fueron los principales hallazgos en las imágenes de resonancia magnética del cerebro del participante? Esta es la parte que yo me metí más de lleno. Toda esta parte sí la realicé por completo. Todo lo demás son otras áreas que estuvieron involucrándose. El hallazgo más importante es, o sea, tenemos la imagen de resonancia magnética y se pasa puede ser por diferentes técnicas. De las dos que más están tangibles y que es más interesante platicar es la morfometría, es decir, la forma, la estructura que se mantenga conservada. Y la otra es la volumetría, que la cantidad de masa o la cantidad de volumen que debería de tener una persona o que tenemos en un estándar de sustancia blanca, de sustancia gris, de líquido cefalorraquídeo, se mantenga estable. Entonces, algo muy interesante que hallamos en este participante coincide con la literatura. Primero es en el caso de los ventrículos laterales. Estos ventrículos están rellenos de líquido cefalorraquídeo y son primero los encargados de el drenaje del cerebro, de suministrar nutrientes, de mantener la presión, digamos, que establece el cerebro y de mantener hasta el cerebro flotando, ¿no? Entonces, estos ventrículos laterales estaban al doble de tamaño en nuestro participante cuando lo comparamos con una base de datos mundial y colocando personas de la misma edad y del mismo género. Esos fueron los criterios. Entonces lo comparamos y los ventrículos laterales salen al doble de tamaño. ¿Qué efecto nos dice? Que su cuerpo tuvo que estar realizando todo el trabajo para poderse mantener estable y para poder estar haciendo toda la limpieza de todos los tóxicos que se van generando y toda la posible sustancia cerebral que puede ir muriendo. Otro de los hallazgos que se encontraron, que también coinciden bastante con la literatura, es algo que se llama pérdida de diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Esa pérdida de diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca hace que se reduzca la sustancia blanca mucho. ¿Eso cómo puede impactar? Ustedes saben que la sustancia blanca es la que conduce, digamos, la señal entre diferentes neuronas o entre neurona y células motoneuronas, que son las que se encargan de hacer que nos movamos. Entonces, de aquí, algunos de esos hallazgos son los que personas con estos mismos uso de drogas
tienen esos movimientos que luego se catalogan como lentos, como torpes. Entonces, en el caso de nuestro participante, comparado con la misma base de datos que les comentaba, esa base de datos arroja que debería de tener entre el 34 y el 40% de su volumen, de todo su cerebro, pura sustancia blanca. Nuestro participante tenía el 27%. Es decir, dentro del margen mínimo de toda nuestra desviación de toda la población que tenemos, digamos, el normal o los límites a los que nos deberíamos establecer, él estaba 5 puntos por debajo, 5 puntos porcentuales por debajo. O sea, es una reducción de sustancia blanca muy grande. Entonces, esos fueron los hallazgos que tuvimos principales, ¿no? Eso lo podemos vincular, como te decía, al terminar el corte, con los hallazgos que tienen ellos, ¿no? La parte de la psicometría. ¿Por qué sucede esto? Porque es que yo tengo un daño tan grave y nuestro participante no tenía ese daño visible, al menos en la parte motor. Y justo hablando sobre este impacto que tiene en la materia blanca, ¿cómo es que como tal el inhalante es que llega a afectar esta sustancia? Todos los solventes tienen una propiedad que es lipofílica. Entonces, esa propiedad lipofílica actúa de dos formas. La primera de ellas es dentro de la barrera hematoencefálica tenemos mucho lípido. Entonces, esa barrera hematoencefálica logra permear los solventes, cosa que muchas otras de las drogas es más difícil que suceda. Entonces, el resto de otras drogas a veces necesitan un canal o necesitan una abertura. Los solventes tienen la mayor propiedad de ser los que más fácil penetran esa barrera hematoencefálica, alcanzando el sistema nervioso central. De ahí, esa es la primera propiedad de por qué afectan. La segunda propiedad de por qué afectan es que al ser lipofílicos también se van a partes de nuestro cuerpo que o tienen afinidad hacia partes de nuestro cuerpo que sean más, palabra coloquial, más grasos. Entonces, nuestro cerebro, al tener mucho contenido de lípidos, tiene gran propiedad de que los solventes se vayan hacia nuestro cerebro. Entonces, generan ahí una toxicidad que termina impactando en las células que están alrededor de donde terminan llegando los solventes. Entonces, ya mencionó hace rato algunos resultados obtenidos, pero ¿cómo es que se comparan estos resultados del participante con los controles de género y edad emparejados? Okay. Así como te comenté, lo comparamos contra una base de datos gigante, pero también le realizamos dos técnicas más de neuroimagen. Esas dos técnicas más se llaman resonancia magnética funcional y resonancia por difusión. Son dos técnicas muy bonitas. La primera de ellas consiste en ver qué partes del cerebro se activan durante algunas tareas o durante el reposo del paciente. Por ejemplo, el ejemplo más simple, ¿no? Cuando nosotros movemos nuestro brazo derecho, el hemisferio izquierdo de la parte motora que controla el brazo derecho, si nosotros lo analizamos en ese momento o tomamos una fotografía en ese momento, se va a activar y se va a ver en rojo. ¿Por qué? Porque está demandando más sangre oxigenada esa región de nuestro cerebro. Le realizamos este estudio al participante en reposo. ¿Por qué en reposo? Algunos estudios en drogas han mostrado que algunas regiones tienen una disminución en su actividad, incluso en que no estemos haciendo nada, porque nuestro cerebro está trabajando, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Colocamos al participante, le ponemos una pantalla con una crucecita y observa la crucecita sin dormirte. Ese es el protocolo, ¿no? Y no hagas nada. En esa resonancia funcional, lo que se encontró también fue una disminución en algunas regiones comparadas con o relacionadas con el lenguaje y la formación del lenguaje. Al inicio, no sé si recuerdan, les comenté que el participante había tenido tenía problemas para expresar emociones profundas o explicar su vida. Este hallazgo, por ejemplo, por resonancia funcional, puede explicar un poquito que no es una cuestión de que el participante sea tímido, tal vez no es una cuestión de que el participante no lo recuerde, sino que ya es el daño en esas regiones lo suficiente como para que el participante no pueda explicar esas emociones profundas o esos sentimientos o ese camino o trayecto que ha tenido durante su vida. Entonces, esos son algunos de los otros hallazgos que se tuvieron, ¿no? También
dentro de la otra técnica, por difusión, lo que se encontró fue una disminución en algunas regiones implicadas en búsqueda de la satisfacción. Entonces tuvimos una reducción en la sustancia blanca en esas regiones que podría estar impactando en el voy a de nuevo a consumir la misma sustancia, ¿no? ¿Por qué me genera una satisfacción? Muchas gracias por su respuesta. Ahora podría hablarnos un poco sobre cómo se aseguró la seguridad y la integridad del participante a lo largo del estudio. Okay. Sí, el protocolo contó con aprobación por un comité de ética dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues como les comentaba, se tiene que cumplir con varios requisitos para poder entrar al resonador. Un consentimiento informado, tanto para participar en el proyecto como para poder entrar al resonador. Y ese es el modo en el cual pudimos asegurar a la persona. Y además se le dio una contribución diaria por el equivalente a lo que normalmente obtenía en calle por el tiempo que nos estaba brindando. ¿Podría, por ejemplo, la nanotecnología jugar un rol en el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico para evaluar el impacto de estos inhalantes o de los solventes o de cualquier droga dentro del cerebro? Sí, es una buena pregunta. Algunas de las maneras que se puede evaluar la exposición o la inhalación de estos solventes es midiéndolo en el ambiente en el que te encuentras, ¿no? Lo mides con un sensor que está instrumentado para darte las partes por millón. ¿O cuántas partes por millón hay en el ambiente de benceno, tolueno, xileno? El problema, yo les comentaba, es que normalmente suelen ser mezclas. Entonces, no sabes qué estás consumiendo en ese momento. Una de las buenas propuestas es poderlo hacer, digamos, hacer más accesibles la prueba. Y uno de los casos es, por ejemplo, el tolueno termina derivando en ácido hipúrico a través de la orina y así es como lo sacamos. Entonces, una buena prueba desde el punto de vista de la nanotecnología es poder analizar eso de forma más rápida sin tener que ir a un laboratorio. Gracias por su respuesta. Y antes de despedir el programa, nos gustaría saber si quiere extender algún agradecimiento, además de preguntarle si desde su perspectiva como un activo participante en la investigación en la Universidad Autónoma de Querétaro, podría dar un último mensaje a nuestra audiencia sobre la importancia y el impacto de estas investigaciones. Sí, les comentaba el poder nosotros estar en las ciencias exactas y poder incidir en una problemática real, me parece de lo mejor que podemos hacer y te da una satisfacción muy importante como investigador, como estudiante, el poder decir, yo realicé algo que creo que puede colaborar a la sociedad, ¿no? Como agradecimientos, hoy nada más me gustaría comentar al grupo en general, lo pueden buscar, Psicocalle Colectivo, y recomendarles este libro, Inhala Profundo, Freddy, es el nombre, Sé Valiente, y es un libro realizado por el jefe de este proyecto, el doctor Roberto Mercadillo, donde relata las experiencias de vida de una persona en situación de calle, y habla de todas las drogas y cómo se relaciona con todas las drogas este poblador en situación de calle. Ok. Agradecemos muchísimo al doctor Arturo Hernández Medina por compartirnos un poco sobre su investigación. Valoramos en gran medida el tiempo que se tomó para estar aquí el día de hoy. Le deseamos a usted y a todos los colaboradores e investigadores mucho éxito en su futuro y en los próximos proyectos. Esperamos nuevamente verlo en su espacio, doctor. Mi compañera Jessica Romero y yo, Delia Guzmán Abonce, los esperamos en la próxima emisión de su programa Cuanta, espacio donde la escala hace la diferencia. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. Nos vemos.